Porque en la vida, los momentos difíciles son enfrentados con decisión. Radio Mujer presenta Historias y Vida. I'm dreaming of a white Christmas. Y con música navideña estamos iniciando pues el último día del 2016. Esto es Historias y Vida. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por formar parte de esta gran familia en un día tan especial y que, bueno, pues muchos generalmente lo dedicamos a esto de la reflexión, del análisis, de darnos cuenta pues que se acaba el año y qué fue lo que realmente hicimos de nuestra vida, si valieron más los momentos positivos, que no necesariamente tienen que ser los buenos, porque sabemos que, bueno, lo negativo nos ayuda mucho para crecer. Y también, bueno, pues para animarnos al próximo año que está a punto de comenzar. Gracias a David Villaseñor que está en los controles. Soy Rosy Muñoz. Le mandamos también un saludo a Arturo Cervantes y a Abraham. Y bueno, pues te digo que nos escuchamos en el 1040 de AM si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y también en radiomujer.com.mx a través de nuestra página de internet. Gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Para esta ocasión especial, por supuesto, no podía faltar la maestra Angélica Pérez, que bueno, pues es psicóloga, tiene muchísimos estudios, ya sabes muy bien que cada mes nos acompaña y está al frente de esta asociación donde, bueno, pues tratan los trastornos de la conducta alimentaria, CAITAP. ¿Cómo estás, Angie? Rosy, un gusto estar en este día y bueno, último del año, me parece un día fabuloso. ¿Qué podemos empezar a, sobre todo, bueno, sabemos que tal vez ahorita es un momento en el que pues muchas personas de repente sí están un poquito carrereadas todavía con esto de la cena de fin de año, que dónde la van a pasar, que si van a llegar los invitados, que si a lo mejor van a salir a celebrar en alguna ciudad o algún pueblo cercano aquí a la zona metropolitana. Y entonces, bueno, en este trajín a veces no nos damos la oportunidad de dedicarnos, aunque sea 10 minutos, para hacer este balance. ¿Qué tan importante es realmente el reflexionar sobre todo el peregrinar del 2016? Yo creo que en la vida de todo ser humano hacer una evaluación de cómo andamos y qué fue lo que pasó siempre nos va a ayudar a mejorar. Yo creo que un día como hoy casi siempre se piensa sí en correr a la cena, el hacer como 1000 detalles, ¿no?, para este día. Pero yo creo que una de las cosas que a veces se toma muy poquito en cuenta es hacer una reflexión sobre nuestra existencia. ¿Por qué? Porque a veces, y esto yo lo tengo por experiencia en el campo clínico, son temporadas donde el estado de ánimo baja muchísimo, donde se asocia demasiado todo el tiempo a expresión de afectos. Y hay quienes viven o suelen expresar, yo soy muy Grinch en estas épocas. Yo creo que también traen situaciones de fondo importantes, si lo vemos desde los aspectos psicológicos, y puede ser que esté asociado a eventos dolorosos en estas épocas, eventos difíciles que hayan vivido y o que hayan tenido situaciones personales donde en estas épocas no se sentían queridos, no se sentían llenos de afecto, o que a veces también es muy común que en esta temporada todo el mundo es cariñoso, todo el mundo es afectuoso y el resto del año está como enojado, están poco colaborativos, etcétera. Entonces, creo que esas personas que a veces hacen una expresión, pues también está en base a aspectos que han vivido que no son nada gratos. Pero continuar en una situación tan negativa, en ese sentido, lo único que hace es cerrarnos a la posibilidad de reflexionar cómo fue nuestra existencia y en todos los sentidos. La parte positiva se puede convertir en nuestras áreas de soporte, en nuestra fortaleza en esos momentos que son difíciles. Y los momentos que no hayan sido nada gratos, siempre son momentos de aprendizaje, aunque en su momento sean sumamente dolorosos, que sea una experiencia que a veces creemos que no podemos con ella, etcétera. Hace unos días leía por ahí en redes sociales a alguien que está en mi red social y decía, el año más miserable de mi vida, ¿sí?
una expresión de esa naturaleza, además le estoy dando el poder a que todos esos problemas y estas dificultades que tuve, pues se vean con una naturaleza mucho más grande. Entonces, no significa que no duele, no estoy diciendo que haya una negación de ello, sino el que desde nuestros pensamientos no hagamos aquella situación dolorosa más dolorosa, porque el pensarlo de esa manera, el pensar que el 2016 fue un año miserable o fue un año desgraciado, pues sin duda todos vivimos situaciones muy difíciles. Ayer yo hacía una reflexión justo pensando en el programa, decía, bueno, ¿cuántas personas se pasan contemplando la muerte y se les olvida contemplar y disfrutar la vida? Ahí un poco decía, bueno, la muerte, una vez que mueres, pues quedas ahí en la eternidad, pues eternamente. La vida es un paso tan corto donde tenemos esa posibilidad de estar bien con nosotros y estar bien con los demás. ¿Por qué? Porque hay personas que se atoran también, o sea, están viviendo en el recuerdo del que se fue y se les olvida que a su alrededor hay 10 más que están con vida y que no los están disfrutando. Es exactamente lo mismo en nuestra vida personal, ¿no? Nos pueden pasar 1000 cosas dolorosas, esas cosas dolorosas nos enseñan y las positivas se convierten en la fortaleza de cuando sucede algo doloroso. Yo creo que aquí entra mucho esto de la palabra, la felicidad, ¿no? Y no por ponernos filosóficas, pero creo que es un término muy subjetivo y entonces mientras para unos creen que la felicidad es todo color de rosa, bueno, pues para otros dista mucho de esta situación. Y creo que en base a eso pudiéramos empezar, ¿no? Como nuestra reflexión, como aceptar los momentos infelices, entre comillas, para cada persona que le dé pues, ahora sí que término a la palabra felicidad, y cuáles son los momentos felices que la verdad ambos yo creo que nos van a ayudar ahí como a balancear pues el equilibrio durante el 2016 y obvio pues un año que se suma más a toda nuestra vida. Sí, por supuesto, y no los podemos evitar, somos seres humanos y todos vamos a estar expuestos a situaciones dolorosas. Yo creo que la manera en cómo los asumimos, cómo los vemos, es también lo difícil que se pueda convertir. Es verdad que a veces dices, pues ya no, como que este año ya estuvo, ¿no? Fueron muchos eventos, muchos sucesos, pero yo creo que si tomamos precisamente esa fuerza de todos los logros e incluso si retomamos las veces que hemos salido adelante de esos momentos difíciles, yo creo que eso nos puede dar cuentas de que hemos podido con eso y por tanto podremos con esto que estemos viviendo en el momento. Entonces hacer la reflexión en el año, a final de año, el día de hoy, por ejemplo, yo siempre digo, antes de esta boom que hay de que si las 12 uvas y que realmente la vida no es así. Yo creo que la vida va más allá de esas cositas y situaciones que vive uno hoy por la noche. La vida es mucho más intensa, pero también creo que más allá de esas cosas, con lo que te vas a quedar es con las relaciones interpersonales. Vamos a la pausa, Angie, y al regreso continuamos con más de este tema. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Como el año que fue. Estamos de regreso y bueno, en una fecha tan especial, 31 de diciembre, con este cierre del 2016 y de verdad deseando que estés en compañía de toda la gente que amas, sobre todo pues que estés lleno o llena de salud, creo que es lo más importante y pues de ahí partir un poquito hacia el pasado, a ver cómo te fue, un análisis, una reflexión y pues continuar en este 2017 que seguramente, bueno, pues es un año de muchos cambios y creo que también en este sentido, Angie, hablando un poquito del balance o de la reflexión como experta tú en psicología,
bueno, cómo ayudarnos a pues hacer este balance. Sabrás que los factores externos son otra de las mermas que de repente nos afectan, ¿no? Que si quién ganó las elecciones, que si sube el dólar, que si ya van a empezar pues las elecciones aquí en la campaña, ¿no? Las campañas y todo eso. Y de repente esto con los medios y las redes sociales, pues escuchamos 1000 versiones, que si están bien las cosas, que si están mal, que si son cortinas de humo, que si los gasolinazos y bueno, una serie de situaciones que de alguna manera también nos afectan, ¿no? A esto de, pues yo tenía a lo mejor este plan o yo quería hacer tal o cual cosa o ahorita me voy a detener. A veces hasta los mismos expertos en economía te dicen, ¿no? Ante el esto de la subida del dólar y que bueno, también subió por ahí la tasa de interés, pues detener un poquito tus planes. Y pues también afecta lo externo. Yo creo que, bueno, si entramos en ese tema, es un tema bastante complejo. Somos seres sociales, por tanto todo lo que sucede en el entorno nos va a afectar de una u otra manera. Y la realidad que estamos viviendo los mexicanos es una realidad muy, muy difícil, muy dolorosa en muchos sentidos. Sin entrar en detalles porque ese tema me apasiona muchísimo y en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Desde lo que dejamos de hacer como sociedad hasta lo que deja de hacer el gobierno. Pero sí nos influye bastante en este tipo de situaciones. A lo mejor si antes estábamos acostumbrados a tener ciertas cosas para esta temporada, probablemente pensaríamos que no va a ser así, pero Rosy, la realidad en las calles la ves de manera diferente. Tú vas a los centros comerciales, tú vas al centro de la ciudad y no puedes ni caminar de tanta gente que hay. ¿No? Los mexicanos tenemos una capacidad de ingeniárnoslas para todo porque estamos en una situación económica difícil y que por supuesto afecta. Y tú le ves las playas en el pasado puente uh-huh. y estuvieron al 85%, 90% los hoteles. Aquí en Guadalajara muy recientemente con la Feria del Libro también estuvieron los hoteles. Entonces, a veces habría que preguntarnos si realmente esos factores económicos tienen un tal impacto. Por supuesto que si no tienes aquellos elementos básicos, hablamos uh-huh. de casa, hablamos de quién se retrasó en la renta, hablamos de todo eso, por supuesto que es difícil, ¿no? Pero yo creo que con todo ello, esta capacidad resiliente que podemos tener o desarrollar para afrontar los momentos difíciles de una mejor manera, pues hará que el recuento de nuestro año sea menos complicado. Y creo que esto de que hablas de la resiliencia, sería bueno que nos ayudaras a definir exactamente qué es, cómo, porque no todos la tenemos esta capacidad, ¿no? Uh-huh. Pero en la medida en que empecemos a trabajar en ello, nos va a ayudar mucho a sentirnos mejor y a bajar estas situaciones que, como te comento, son factores externos y que a veces también otra de las situaciones ahí que se vuelve un poquito complicada, lo que tú ya decías al principio, a lo mejor la muerte de un ser querido en estas fechas pues pega más, ¿no? O también los pleitos heredados de la familia, de no nos podemos juntar los tal con los tal y que a veces uno ni sabe, ni enterado, ni nada y pasan una fecha como llena de rencor y llena de odio. Creo que sería buen momento para que nos digas cómo vamos armando nuestro balance sin sentir, en la medida de lo posible, la culpa que a muchos les da en este día. ¿Cómo ir armando ese balance? Primero, lo que sucedió de hace 5 minutos para atrás, Rosy, en nuestras vidas ya es historia. Uh-huh. Ya no la puedes cambiar. Creo que lo que sí podemos hacer es, de hoy hacia adelante, de aquí hacia allá, ¿qué puedo hacer? Bueno, si este año tuve muy poco tiempo para compartir con la familia y eso me pesa y eso me duele, pues podría armar de alguna manera mi tiempo para pasar más tiempo con la familia. Si este año no di suficiente tiempo para mí, para hacer actividad física, para leerme un libro, para dormir adecuadamente, etcétera, y es algo que me está pesando,
porque ya impactó mi salud, etcétera, y es una de las metas del próximo año. Reclamarnos no nos va a servir de nada. Mejor busquemos acciones concretas, hechos muy concretos. Y partiendo de cosas pequeñas, porque a veces también esa idealización que tenemos de, ay, sí, de la noche a la mañana y para el mes de marzo ya bajé 20 kilos y eso es totalmente absurdo, ¿no? O si alguien está acostumbrado a dormirse a la 1 de la mañana, difícilmente va a poder a partir del 1 de enero, o sea, a partir de mañana, dormirse a las 10:30. Eso no es real, o sea, tenemos que, si lo veo muy coloquialmente, es poner los pies en la tierra. Y entonces, ¿cómo lo haría yo? Haría una lista de las cosas que yo creo que en el 2016 pude haber hecho mejor, y de esas es cuáles realmente quiero seguir haciendo y cómo lo voy a hacer. Porque de nada nos sirve así ponernos todas esas metas, ya sabes, al inicio del año, tu lista de propósitos, ¿no? Y yo preguntaría, bueno, ¿por qué no desempolvamos esos propósitos del 2016? No, y aparte, ¿por qué no? ¿O por qué nos tenemos que esperar hasta el último día del año como para sacar estos propósitos tan, pues, falsos, entre comillas? Y que solo y tan los recordamos hechos. las primeras 2 semanas de enero. Exacto, y que es, justo estaba pensando en estos días, bueno, cómo se ven tan vacíos los gimnasios, ¿no? Y en enero, bueno, pues es un incremento, y también en los parques y todo esto, y empiezan con muy buena actitud, y de repente ahí como por febrero, marzo, bueno, pues lo dejan. Y creo que también eso puede afectar, ¿no? La falta de interés o ser como tan decidiosos, que eso también es un puntito ahí como extra para los mexicanos. Y muchas cosas que se dejan para el final o para el último día o para reclamarnos. Entonces, yo veo que una de las cosas que más se reclama en el ser humano es hacia la parte afectiva, la parte de la expresión, la parte y de las relaciones interpersonales. Entonces yo creo que finalmente somos seres sociales y así como decías, pues todo lo que sucede en el entorno nos afecta, sí, y también lo que hacemos nosotros hacia el entorno también nos va a afectar de alguna manera. Y en esto tú tocabas un punto bien interesante, ¿no? Se ven tan falsos los propósitos y no para el mundo, Rosy, o sea, yo creo que se vuelven tan falsos para nosotros mismos cuando nos hacemos metas poco, por ejemplo, no sé, se me ocurre, alguien se propuso que este año va a viajar a una parte del mundo fuera del país, pero llega tarde continuamente al trabajo. Y entonces cada 15 días o cada mes le están quitando su bono de puntualidad. Y no se puso a pensar que con ese bono de puntualidad se pudo haber ido de viaje, a lo mejor. Digo, no totalmente, pero... Sí, una parte, ¿no? Es decir, todo es como un engranaje donde si en algo no estamos haciendo un trabajo bien hecho, va a estar impactando en todo lo demás. Y al término del año, cada año de manera gradual y frecuente, nos estamos reclamando, es que no hice, es que yo, y a veces hay reclamos muy fuertes, que llevan a las personas a sumirse hasta en la depresión, y además que el tiempo de frío favorece también los estados de ánimo bajos, etcétera, también el no cumplimiento de esas metas que nos pusimos. Entonces, para no sentirnos frustrados, decepcionados o tristes por aquellas metas que no logramos, tendremos que pensar en metas reales, en metas viables, que se puedan realizar. Yo no diría a largo plazo, yo no diría a todo el año, hablando de las metas del año, pues, sino yo hablaría de metas que se vayan programando, a lo mejor mensualmente, que quiero empezar a lograr ahora este mes y así sucesivamente, porque si lo hacemos al inicio del año también, lo cierto es que se queda ahí en el papel nada más. Y continuar estas metas, no pasa nada si a lo mejor decidiste cambiar los hábitos de alimentación o bajar tantos kilos y llegas a diciembre y dices, es que no lo cumplí, y entonces es un círculo, ¿no? Bueno, como no lo cumplí, me castigo, vuelvo a comer, subo otros 10 kilos que no tenía, y así se va pues llenando esto de vicios. Y creo que es viable no nada más, voy a hacer estos propósitos en el 2017 y en cuanto termine el 2017, ahora no, porque entonces no hay como una secuencia y sobre todo algo que realmente a ti te complazca, que quieras hacer, qué es lo que te llena, qué es lo que
quisieras, qué es lo que esperas. Ahora, también tener en cuenta que a veces la vida te da muchas sorpresas y muchas sorpresas son muy lindas y otras a lo mejor no tantas, pero creo que eso es el saborcito de la vida, ¿no? El no estar esperanzadas a algo o tener unas expectativas a una situación que a lo mejor no se va a dar porque no es el momento y entonces te llega otra muy distinta y bueno, también la puedes aprovechar a lo mejor más de lo que creías. Pero eso implica también, Rosy, que seamos flexibles ante la vida. Y me parece genial. Ojalá lo hiciéramos de esta manera. Estaría padrísimo. Sí. Pero luego nos vamos renegando por aquello que no salió como nosotros queríamos. Sí, con esto nos vamos a quedar. Vamos a ir a una pausa y al regreso, bueno, seguimos hablando sobre el balance de un año más de el cierre del 2016 y bueno, pues también un poquito hablando de esto de las metas y los proyectos que seguramente ya estás ahí pensando para el próximo año. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, esto es Historias y Vida. Estamos hablando sobre reflexionar y sobre el cierre y sobre estas cuestiones que pues deberían de ser más seguido, ¿no? A lo mejor al término de cada día, de cada semana, esto que luego de repente en muchas empresas hacen de la planeación, de juntarse cierto día como para ver cómo salió el trabajo, hacer un balance, pues es lo mismo que pues pudieras hacer contigo y también a lo mejor en familia, pero bueno, no hay que alocarnos, hay que empezar primero por uno y ya después las demás personas seguramente van a estar bien si tú estás bien. Eso es algo que usan mucho ustedes los psicólogos, ¿no? El trabajar primero en uno porque típico que de repente te llevan a la hija o al hijo, es que tiene un problema y entonces yo pues me lavo las manos y hay que arreglar a mi hijo y se van para atrás cuando pues se dan cuenta que la demás familia no quiere ir y el cambio que empiezan a tener poco a poco pues empieza como a generar algo en grandes cantidades, ¿no? Y eso es muy común, ¿eh? Con un solo integrante de la familia, por ejemplo, que se mueva de la posición en la que les será cómodo a todos, vienen cambios que a veces hay quien no lo tolera y empieza a haber dificultades. ¿Por qué? Porque ese otro pues ya no me tolera los gritos, o ese otro ya no cede a mis chantajes, o ese otro ya toma decisiones y ya se atreve a hablar, etcétera. Sí, efectivamente, o sea, eso nosotros lo vemos en la consulta muy frecuentemente. Entonces, yo creo que esos pequeños cambios pueden ser de una sola persona y qué bueno que lo dices de esa forma, porque yo creo que los cambios tienen que partir de nosotros mismos. No podemos cambiar el mundo como tal, sin embargo sí puedo poner ese granito de arena para que el mundo sea diferente, pero tendría que hacer cambios yo también. Ahora, Angie, tú me decías antes de iniciar el programa, hay que compartirles que de repente te han buscado mucho, durante el mes de diciembre te estuvieron buscando mucho pues para agendar citas y te comentaba que pues suele ser un mes en el que decimos, no, es que no puedo con esta situación, nos agobiamos y todo, y buscamos un especialista. Y a veces los especialistas pues también tienen una vida, ¿no? No se puede a lo mejor cubrir tantas citas. Pero, ¿qué sucede cuando de repente llega esta, pues no sé, como confrontación con uno mismo y que recuerdas que pues hay ahí algún problema, algún rencor, que generalmente son los rencores, ¿no? Los que los llevan ahí en diciembre y que no está el especialista, ¿no? ¿Qué hacer? Porque luego en enero, como tú bien dices, se nos pasa. Decimos, ya enero, bueno, ya pasó, ya todo. Y entonces, digamos que emocionalmente no estás bien, porque es como una gripe. Si no te cuidas la gripe, seguramente después se va a hacer bronquitis, luego neumonía. Y hay que decirles que es necesario pues cuidar la salud emocional, que es la que menos cuidamos, ¿no? Sí, fíjate que me quedo ahorita con esto, con esta expresión pues de cómo es que estos resentimientos pueden llegar a impactar en la vida de la persona, pero no solo en ti,
¿sí? Pero lo cierto es que esos resentimientos a quien más afecta es a quien los vive. Ujú. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Por ejemplo, que no estamos nosotros. ¿Qué hacer, no? Decías, no, si el especialista no está. Yo creo que lo primero que habría que evaluar, que revisar es, a ver, la urgencia o la situación emergente que tengo en este momento, ¿es algo propiamente de ahorita o es algo que se acumuló y que ahorita los agentes externos a mí, puede ser el tío que llegó, puede ser Ujú. el vecino que pone Que su tocó música? ahí, ¿no? La fibra. Entonces, no es una situación, y también te lo comentaba en el corte, a veces vamos a buscar la ayuda cuando estamos rebasados ya, Ujú. no para prevenir. Tenemos una pésima cultura de la prevención en cualquier nivel que lo veas, y en la parte psicológica más, ¿no? Entonces, llegamos a la consulta cuando ya traigo una gripa, cuando ya una lumbalgia tremenda, cuando ya me detectaron una cardiopatía, Cuando una el medicamento migraña. ya no me hizo, ¿no? El medicamento que compramos ahí en la Sí. tiendita. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Definitivamente hay que buscar de manera oportuna. Si yo sé que hay un hecho que año tras año me lastima, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo, que son fechas de mucha situación familiar. Vamos a suponer que hace 10 años yo tuve una situación previa al Año Nuevo donde un familiar muy cercano me acosó, y entonces desde hace 10 años yo no quiero celebrar Navidades, yo traigo ese resentimiento y siento que si voy a ver a ese familiar, como mi estado de ánimo y mi vida ya no tiene sentido, o ya no lo quiero vivir de esa manera. Entonces, yo creo que tendremos que hacer esa reflexión. Primero de prevenir, primero de tocar los temas antes de que lleguemos a una situación crítica. Y segundo, si no está tu especialista en esos momentos, Ujú. o ahora o a quien pretendas buscar, yo creo que una de las cosas que nos puede funcionar y que utilizamos a veces los psicólogos y de manera muy práctica, si la situación es porque llegó alguien a tu hogar que te mueve muchísimo un problema, vamos, Ujú. de abuso, de maltrato, de violencia, a veces escribir una carta, como si se la fuéramos a dar a la persona, y decirle todo, tal y como me nace en esos momentos. No la vamos a entregar porque Ujú. a veces, si no tenemos la suficiente orientación, puede generarse un problema mayor, ¿no? Pero por lo menos ya lo saqué, ya lo dije, ya lo expresé, y en cuanto se pueda buscar a su especialista, ir y trabajar ese asunto, porque definitivamente es un asunto que lastima. Y que va a regresar, ¿no? Sí, se va, y se va a ir en normalmente- enero, entre comillas, Ajá. y volverá en diciembre. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso diciembre se vuelve tan intenso emocionalmente, porque Ujú. o se reúnen las familias o dejan de reunirse, porque puede Sí. suceder ambas cosas, o vienen los recuerdos, ¿no? De decir, no sé, el año pasado mi padre estaba con nosotros, ahora ya no, o mi hermano el año pasado aún no se iba al extranjero y ahora ya no está y era el alma de la fiesta, Sí. etcétera. O se fue en estas fechas y no pude decirle cuánto le amaba. Y entonces yo siempre digo, voltea a ver a tu alrededor. Y la mejor manera de honrarle a ese alguien que no le pudiste decir que le amabas es esa gente que sea otro alguien también amaba. También la puedes amar y también le puedes decir cuánto le amas, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que esas, si no lo tienen a la mano, y sin duda, ¿por qué seguir torturándonos? Yo creo que unas cuantas sesiones valen muchísimo más que una vida de desagrado con nosotros mismos por lo que traemos cargando. Y generalmente, como que también así somos los seres humanos, nos clavamos en lo negativo. Recordamos las Navidades en las que hubo mayor tragedia o tristeza, Sí. y no recordamos aquellas donde pues hubo más diversión, hubo más juego. Y entonces, bueno, pues hay muchas personas que pues una disculpa por lo que voy a decir, pero les gusta como vivir en el drama, ¿no? Entonces es todo el tiempo la música triste, la melancolía, y no, es que, y hasta cuando te dan el abrazo, es como, ojalá que este año, es hasta un tonito ahí como de negatividad, Sí, sí. que
se vuelve hasta incómodo, ¿no? Y dices, mejor que no me diga nada más que me abrace. Pero es importante, bueno, darnos cuenta de lo que tenemos, como tú bien mencionas, lo que sí tenemos, lo que sí tuvimos. A lo mejor hubo muchas personas que no tuvieron, pues ahora sí que el que tenemos muy ligado estas fechas, desgraciadamente, que al regalito, que al dar y todo. Y a lo mejor hubo familias donde no las tuvieron en el pasado, o donde no hay el suficiente recurso, o donde no va a haber un pavo, donde va a haber otro tipo de escena. Y entonces, bueno, ¿por qué vivir ahí atormentándonos y en el pesimismo? Y entonces esto es algo que influye obviamente en esto de la reflexión y en esto de lo que vamos a querer o a desear para el 2017, porque bueno, pues están las personas que para todo, no, es que si esto, no, es que mejor esto. Y sabemos, como lo decíamos al principio, todos los años pues no son tan fáciles como uno quisiera. Pero imagínate, si le sumas que luego vas a tener esa actitud y que además estás acordándote de lo malo y del pasado y que eres una persona que vives ahí en el pasado y no estás proponiendo algo, pues seguramente te vas a dar cuenta que el balance que hagas en el 2017 ya sabes por dónde va a ir. Sí, exactamente. Y si lo observamos en nuestra vida, es igual todos los años. Es igual todos los años porque no terminamos de resolver. Hay quien resuelve una situación y entonces la forma en cómo vive su Navidad o su Año Nuevo o cualquier fecha, digo ahora porque estamos en estas fechas, pero se vive diferente una vez que he sanado, que he perdonado, que he decidido cargar menos o no cargar con aquella situación. Y lo mismo es en el año, o sea, a veces me sucedió algo a principios del año y sigo recordando y sigo trayéndolo. Cuando dices, si volteas y somos, voy a utilizar un término así como muy desde el estilo del programa, no como muy filosófico. Ajá. Si somos agradecidos con la vida, nos sabremos dar cuenta que la vida todos los días nos pone cosas para realmente ser felices y disfrutar, porque la vida no se compone de objetos, se compone de relaciones y de vivencias. Entonces, habría que ser agradecidos incluso cuando hayamos tenido una pérdida muy fuerte. La mejor manera de salvarlo es así. Vamos a, ya acercándonos al cierre, vamos a la última pausa, pero yo quiero preguntarte, Angie, y esto si quieres me lo respondes al regreso. ¿Es cierto que para iniciarte en un hábito tienen que pasar 21 días? O sea, ¿cómo podemos realmente, si yo quiero el próximo año tratar de no estresarme tanto con el tráfico, ¿de verdad son 21 días o cómo le podemos hacer? Vamos a la pausa y al regreso nos dices. De regreso, sí, ya estamos de regreso con esta música. Ay, muchas gracias, David Villaseñor. ¿Qué haríamos sin ti, David Villaseñor? David es el encargado de grabar estos programas y que, bueno, no saben ustedes, pero en diciembre tiene un trabajal porque pues todo mundo se quiere ir de vacaciones y siempre con muy buena actitud, David, sonriente, feliz de ayudarnos y de cooperar para estos programas. Y bueno, ya para cerrar y para terminar, yo te decía, Angie, ¿qué hacer para retomar o para tener un buen hábito más allá de lo saludable? Que bueno, siempre nos dicen iniciar un plan de alimentación. No, estos hábitos que de repente dice uno, bueno, yo en lo personal soy una mujer súper decidiosa y entonces podré tener como muchísimos proyectos, pero me cuesta mucho trabajo iniciar. Y a lo mejor inicio, pero para concluirlos, ahí está lo bueno. Entonces, si te dicen, en mi caso, pues ten una agenda, ponte un papelito, un recordatorio, que en el celular, pero a mí nada me ha servido, ¿eh? La verdad es que no me ha servido. Ya después aprendes a que todo llega en el momento justo y que si no haces tal o cual cosa también va a repercutir, va a tener una consecuencia. Y ahí en la medida de lo posible, bueno, pues ahí he ido como trabajando en esa parte. Pero seguramente todos los que nos están escuchando, pues hay tienen un piecito del que cojean. ¿Cómo hacerle para, en este inicio de año,
si ya vamos a tener unas metas que no son específicamente un propósito como bajar de peso, como el gimnasio, o sea, ¿qué hacer para estas cuestiones que tú me decías en el corte que son aprendidas, pues desaprenderlas? Sí, bueno, híjole, tú me hacías la pregunta antes del corte, ¿no? Que si son 21 días, son hábitos, Rosy, y te lo comentaba, ¿no? Un hábito que tengo toda la vida realizándolo así, los 21 días no te sirven de nada, porque hay quien hace dieta 21 días y llega Navidad y se le olvidó que estaba... Que llevaba sus 21 días, O sea, ¿no? cambio de hábitos va primero en una aceptación que tengo que hacer un estilo de vida diferente. Y esto va en todos los sentidos, ¿no? Si tú eres decidiosa en algo, siempre te vas a estar reclamando por eso. Entonces, más bien, habría que ver, ¿de verdad quieres dejar de reclamarte? ¿De verdad quisieras lograr eso? Porque yo creo que cuando queremos algo, Rosy, yo digo, a ver, voy a ponerte un ejemplo muy de la vida cotidiana. Si a ti te gusta un chico y estás ahí y dices, ese chico me gusta, vas a hacer todo lo necesario para que el chico voltee a verte, ¿sí? Ahí no fuiste decidiosa, sino viene acompañado de inseguridad, porque claro, también encuentro el otro extremo, me puede gustar, pero soy tan tímida y tan insegura que entonces ni siquiera me le pongo de frente. Pero quizás en el ¿Sí? proceso, en este proceso, que lo pudiste haber hecho pronto y ahorrarte seguramente este tiempo y no, si lo hago, no lo hago. Exacto. O sea, yo creo que aquí, si tú quieres hacer un cambio de hábito, primero tendrás que preguntarte si realmente es algo que tú quieres lograr. Segundo, si nos ponemos de frente los beneficios de lograr eso que quiero, seguramente te vas a motivar más, ¿no? Y va en cualquier asunto. ¿Por qué? Porque siempre el beneficio que obtenemos de nuestras conductas siempre nos va a llevar a sentirnos un poco más satisfechos, un poco más plenos, etcétera. Y bueno, creo que es parte de lo que podría motivarnos. 21 días, yo en lo particular no me atrevo cuando alguien me dice, oye, ¿en cuánto tiempo? Yo siempre contesto, no lo sé. Va a depender de lo que trabajemos y va a depender de lo que tú hagas afuera. Pero es relativo. Y tú acabas de hacer un punto ahí importante, ¿no? ¿Realmente quieres hacer tal o cual proyecto? En mi caso, poniendo este ejemplo, porque a lo mejor, pues no, en el fondo no se quiere, pero a veces es la situación, ¿no? Que te lo impone, o el jefe, pero fíjate, o no ahí sé, ya estás otro. obligada. Claro, entonces, claro. Cuando estamos obligados y cuando nos nace desde las entrañas, dices, Exacto. no lo quiero hacer. Es Sí, como o cuando lo ves como una obligación, cuando ¿no? olvidas algo. ¿Por qué Ajá. lo olvidaste? No es nada. A menos que estés teniendo problemas con tu memoria, no olvidas las cosas que son Ay, trascendentes. ¿de verdad? No, bueno, es que también aquí entra las personas que son muy despistadas. Y también creo que va mucho en la medida Pero en ahí que te nos va, llenamos aún de para cosas. esas personas despistadas podemos ser muy buenos para justificarlas, porque si yo ya sé que soy despistada en las fechas de cumpleaños, me pongo un recordatorio de la fecha de cumpleaños y punto. Es que ¿Sí? sabes que también te acostumbras Vamos como a esa buscando- parte, exactamente. Vamos decir, buscando "Ah, yo soy estrategias para despistada". justificarnos o justificar al otro. Claro. ¿Sí? Entonces, si preguntarnos, ¿quiero lograrlo? Bueno, pues si yo dije que, no sé, hace 8 años dije, a partir de ahora, cada 2 años voy a hacer un viaje a nivel internacional, pues ya sé que tengo que trabajar un poco más de lo que normalmente trabajaría, quizás, Ajá, para ¿no? realizar. Y para poder realizarlo, y además tendré que buscar no ser malgastada y no gastar en cosas que no valen la pena si mi meta es aquello, o si yo sé que tengo que terminar una relación de pareja que me está generando muchísimo daño, que me hizo mi 2016 todo miserable, como dicen algunos. Ajá. ¿Por qué sigo ahí si la decisión la tengo en mis manos de irme de esa Claro. relación? Si estoy harta de ese trabajo y no quiero, no soporto al jefe y no soporto a mis compañeros y yo sé que tengo otras cualidades y digo, no me valoran, la pregunta es, ¿y tú te valoras? Porque si tú te valoras, ¿qué haces ahí? Yo creo Sí. que va muy ligado también al compromiso, esto de las metas, ¿no? El comprometerte realmente que lo quieres o que lo deseas y que lo vas a llevar a cabo. Como tú dices, si vas a realizar un viaje, si quieres conocer un país que dices, no es ir aquí como a Tapalpa, Así es. bueno, te va a implicar un ahorro. ¿Y qué te va a implicar ese ahorro? Pues a lo mejor que el fin de semana
no salgas viernes y sábado. Que ya no te compres tantos zapatos. Exacto. O que ya no compres tanta cerveza. Bueno. Son como, creo yo, estamos aprendiendo eso, tú me dirás, son los detalles, siempre son los detalles los que hacen una diferencia. Y en cuanto a lo de, porque ya nos estamos ligando, pues, y qué bueno, a esto de las metas y proyectos, pero en cuanto a la reflexión del pasado y del 2016, que si ya no alcancé a hacer tal o cual cosa, que si, digo, es válido soltarlo, pero tampoco decir, como ya no alcancé, pues ya no me la traigo para el 2017. Si realmente uno lo desea y si es importante para mi vida, ¿por qué no? Y también un punto importante que debemos de tocar es el hacer nuestros proyectos, nuestras metas, como le quieran llamar, nosotros, no hacer el de los demás. Porque de aquí, pues, traigo a la mesa mucho a las mamás, ¿no? Las mamás, los papás, sobre todo las mamás. Que mi hijo tenga tal o cual cosa, que mi hija... Y bueno, pues ellas qué, ¿no? En el sentido de que se están olvidando de lo que ellas pueden tener o concretar o desear para su vida. El hecho de que tengan hijos no quiere decir que ya se van a olvidar de ellas. Es muy común, ¿verdad? ¿Qué pasa esto? Eso es muy común, definitivamente. Entonces, justo hoy le decía yo a una persona, a ver, en 10 años a tu hija no le va a importar que te quedes encerrada en casa. Ella se va a salir, ella se va a ir. Es decir, no solamente eres mamá, eres también mujer. Y así para todo, aplica para todo. O sea, tenemos que pensar precisamente en eso que queremos y seguimos, tú y yo insistiendo en este programa, ¿no? Voltear a ver qué es lo que queremos, cómo lo queremos y que esta evaluación del 2016 nos sirva para decir, a ver, tengo que soñar y tengo que luchar por mis sueños, pero tengo que soñar con los piecitos en la tierra, ¿sí? Metas reales, metas accesibles y pequeñas metas cortas que me permitan ir logrando esas grandes metas. Este ejercicio de la carta, como siempre, bueno, que ya lo hemos sacado también en otros programas, ayuda mucho. Sí, definitivamente. El escribir. El poder decirle al otro todo lo que siento y al final yo siempre digo, si pueden terminar con una frase de perdón o de reconciliación, estaría perfecto. No para que le sirva al otro, para que te sirva a ti. La guardamos, la quemamos, ¿qué le hacemos? Si se hablan de cosas negativas, de cosas muy dolorosas, lo ideal es destrozarla, como quieran, quemarla, romperla y tirarla al bote de la basura. Donde no corra riesgos, obviamente, que se sienta invadido, etcétera, ¿no? Siempre ayuda, sobre todo cuando son resentimientos, que digo, quiero empezar mi año bien y quiero hacerlo diciéndole a ese otro que ya su existencia, su forma de ser y eso no va a determinar mi felicidad o mi tranquilidad o mi paz, y a partir de ahora quiero hacerlo, pero voy a retomar una frase de una maestra que yo aprecio muchísimo, la maestra Lilia Méndez. Decía, tienes que perdonar con la misma intensidad con que fuiste lastimado, para que sea desde el corazón. Tienes que perdonar con la misma intensidad con la que fuiste traicionado. O lastimado. Lastimado. Pues es una frase muy fuerte y que nos sirve como para el cierre de este 2016. Como siempre, agradecerte, Angie, de verdad todo lo que haces por estar mes con mes. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y desearte que todo lo que te propongas, que sí lo has cumplido, pues lo sigas cumpliendo. Muchas gracias, Rosy, y a todos nuestros radioescuchas, pues gracias por escucharnos cada mes con temas tan interesantes y tan de la vida diaria, de estas historias y vida que hemos compartido. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? En el 33 11 36 65 78. Repito, 33 11 36 65 78. Pues el año que entra aquí nos vemos. Buenas tardes. Si la vida y Dios nos lo permite, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Edith Villaseñor, Arturo, Abraham, un abrazo a todos ustedes, que la pasen muy bien, que cenen muy ricos, sea lo que sea, cenen riquísimo, y pues que tengan muy buenos propósitos o metas para el 2017. Y pues hacer su cartita, a olvidarnos del 2016, ya pasó, nos sirvió, nos hizo crecer y pues lo que venga. Feliz 2017. Buenas tardes. 5 minutos antes de la cuenta atrás.